leche se sigue terminando. Entonces son motores que para nuestra vida son buenos, son motivantes, ¿verdad? Pero hay propósitos eternos en los cuales nosotros tenemos como iglesia saber por qué nosotros amamos a Jesús, ¿sí? Y una de las cosas que es muy importante es verlo a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen esta tarde? Entonces abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 12. Vamos a leer el versículo 38 por favor, para que empecemos en esta tarde este mensaje de la palabra del Señor y así usted y yo podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras Biblias. Si lo va encontrando, váyase poniendo de pie en esta tarde. Mateo 12 por favor. Usted me indica cuando ya lo tenga, por favor. Dice la palabra del Señor, versículo 38. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Otra vez vamos a leer todos juntos el versículo 39. Apóyeme por favor leyendo el versículo 39 en esta mañana. ¿Ya lo tienen ahí? Dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que bendigas esta palabra, que ese mensaje, Señor, haga en nuestra vida que cada día nos enseñe a crecer, a madurar, a fortalecernos, a formarnos, Padre Celestial, porque confiamos que lo que sale de tu boca no vuelve a ti vacía. Confiamos en lo que dice tu palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Así que en esta mañana, Señor, usa mi vida, Padre Celestial, para tu iglesia, para que sea yo un canal de bendición sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, siéntese por favor en esta mañana. Y yo quiero que en esta mañana usted me preste toda su atención, porque yo quiero hablarle del hombre más famoso del mundo. Y a lo mejor usted como cristiano ya dice: sí, ya sabemos quién es, ¿verdad? Ahora, sin embargo, han habido personajes bíblicos que nos han dejado alguna historia en la vida, y a lo mejor en algunos momentos agradables, otros no tantos, ¿verdad? Porque por ejemplo, si hablamos de Adolfo Hitler, pues todo el mundo dice: no, Adolfo Hitler, pues un tirano, una persona que hizo campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él quería conquistar todo el mundo, ¿verdad? Y eso lo orilló a convertirse en un personaje de la historia que muchas personas hasta el día de hoy lo siguen odiando, ¿verdad? Hitler ha marcado una diferencia en la historia moderna con respecto a eso. Cuando nosotros nos vamos a estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Él quiso en un momento dado ser una superpotencia con aquellos submarinos que se empezaron a utilizar, los llamados BOAT, y que en un momento dado los barcos, los aliados, tanto de los ingleses, barcos ingleses llenos de soldados, llenos de estadounidenses, fueron bombardeados o fueron alcanzados y de algún momento pues hasta fueron hundidos. Imagínense nada más eso, sentir la angustia de que de repente un torpedo parte en dos, un buque de guerra, y los que están en las cocinas o los que están en las calderas tener la impresión de que ya no van a volver a salir. Es una angustia en el momento dado que de lo que pasaba en ese momento por la cabeza de muchos soldados. Y también podemos pensar del otro lado, los submarinos alemanes que fueron hundidos, muchas personas quedaron ahí atrapadas y murieron, ¿verdad? Yo creo que es una de las muertes más feas que puedan existir, ¿verdad? Así también como de los quemados, ¿verdad? Pero todo por seguir la idea de una persona de creerse una raza superior.
Entonces, este hombre ha pasado a la historia como un personaje que hizo mucho daño durante la Segunda Guerra Mundial. Se cree que mató a 6 millones de judíos en los campos de concentración, sin contar lo de los aliados, los que atrapaban y los que se quedaban también concentrados en algún campo de exterminio, ¿verdad? Cosas así nosotros tenemos en nuestra historia que ha dejado huella, ¿no es cierto? Ahora, ¿nos ha servido eso? Claro que sí, para darnos cuenta que la humanidad puede ser una sola en un pensamiento de querer vivir en una verdadera libertad. ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Verdad? Pero también podemos hablar durante ese periodo, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, como el presidente Winston Churchill de Inglaterra, que en un momento dado ellos pensaban que iban a ser invadidos. Todo el gabinete le decía que se rindiera, que le dijera que dieran chance a los alemanes a avanzar y así unirse con ellos para que ellos no pudieran sufrir el ataque de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no lo quiso hacer y que en un momento dado, ¿verdad?, se sintió presionado por el parlamento inglés y que lo atacaron y que lo querían destituir, y que en un momento dado, cuando él platica con la reina de Inglaterra, sí, le hace una pregunta: ¿los vamos a poder lograr? ¿Cree usted que podamos salir adelante? Él decía: sí, lo vamos a hacer si todo Inglaterra tenemos el mismo pensamiento. En una de esas historias, sí, se cree que este hombre, primer ministro de Inglaterra, sí, se baja de su carro para tomar el subterráneo, y en el subterráneo la gente lo ve, la gente lo reconoce y empieza a hacerles preguntas. ¿Ustedes creen que nos debemos de rendir? ¿Ustedes creen que debemos de entregar las armas? ¿Ustedes creen que en un momento dado Inglaterra ya no debe de estar en la guerra? Dice: ¿qué va a pasar si en un momento dado, el día de mañana, sus hijos le van a servir a esas personas? ¿Qué va a pasar si sus casas ya no van a ser sus casas, van a ser de otras personas? Y entonces a lo que hizo, sí, fue que empezara a recibir de las personas: no debemos de rendir. Es más, si se acaban los soldados, cuenten con nosotros, le empezó a decir la gente, ¿sí? Y este hombre empezó a tomar valor acerca de lo que la gente le estaba diciendo, pero cosas que muchas veces no lo dicen, pero es algo que son historiadores que en un momento dado lo plasman en algún pequeño libro. Una persona se para a una señora y le dice: sí, pero hay algo más que nos falta, debemos de orar. Si toda Inglaterra nos unimos para orar, entonces la victoria Dios nos las va a dar. Cosa que entonces él les dijo: pues entonces corran la voz y que todos nos pongamos a orar. Se llama la historia como la noche más oscura que ha tenido Inglaterra. Dicen que durante el periodo en que venían avanzando el ejército alemán, ¿sí?, se soltó una tormenta porque iban a llegar por el lado de Rusia, que se soltó una tormenta tan grande que los soldados murieron con su rifle, parados, avanzando, recargados en los árboles, murieron congelados. Cuando ellos salieron de esta situación, una de las cosas que se preguntaron: ¿qué pasó? ¿Por qué nunca llegaron? Y la respuesta fue de alguien que dijo: porque Dios escuchó nuestras oraciones. Así de grande es el Dios que nosotros podemos tener y que hoy es real. Y que ese Dios sigue viviendo. ¿Y sabe dónde se quiso venir a vivir? Sí, es cierto, en Belén, pero hoy vive dentro de nosotros. Está en nosotros y nosotros podemos decir que este Cristo que hoy nosotros estamos hablando es grande y maravilloso. ¿Cuánto lo creen esta mañana? ¿Verdad? Ahora, en este pasaje de la Escritura, el Señor Jesucristo, no es que llegue el momento en que diga: a ver, cálmense, porque aquí no saben ustedes ni quién está delante de ustedes. Sabemos muy bien que muchos de nosotros Dios nos ha ido llevando pasito a pasito de un poquito de más y nos ha enseñado cosas grandes. Ya no somos las mismas personas cuando nos proponemos salir adelante. Hay gente que no tuvo estudios, pero con lo que el Dios les ha permitido hacer o lograr, de repente salen a la fama, ¿verdad? Y es así lo que Dios quiere hacer y trabajar en nuestras vidas. Dios siempre va a ser un Dios que no quiere que te quedes estático, que no quiere que te quedes igual. Él quiere que se cumpla lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios: ir de gloria, ¿en qué? Otra vez, ¿ir de qué? De gloria en gloria. Lo que hoy Dios te permite hacer, mañana tú lo puedes todavía hacer mejor.
Eso es la gloria de Dios, que Él se puede manifestar en nuestras vidas. ¿Estamos aquí en esta mañana? Ahora, si hablamos de Jesús, si hablamos del Señor Jesucristo, para muchos el Señor Jesucristo, ¿sí?, pues a lo mejor puede ser esa persona que nos salvó y nos limpió nuestros pecados. Para mí sí. No sé cuántos digan amén. Sí. También puede ser el que me ha sanado. Yo he comentado en algunas ocasiones, tuve unos tumores en la cabeza de un golpe que recibí a la edad de 15 años, eso es, jugando fútbol. Y alguien me dijo, mira, hay dos opciones. O confías en Jesús y le pides que Él te sane, o te van a hacer algunos exámenes, algunas resonancias, y a lo mejor con el paso del tiempo te van a decir que te tienen que operar si los tumores son benignos. Si los tumores son malignos, no hay vuelta de hoja, tú vas a tener que esperar a que mueras. Entonces confía en el Señor. Yo salí a la calle, yo les decía, perdí en algunos momentos dados mi vista caminando en la calle, me tenía que agarrar de la pared, pero yo le decía a la gente, Cristo ya me sanó, Cristo ya me sanó. A mí el Señor Jesucristo ya me quitó 2 tumores en la cabeza, y la gente se me quedaba viendo diciendo, este cuate ya está loco, ¿no? A lo mejor los tumores ya le crecieron más y ya está delirando, ¿verdad? Pero para mí Cristo es el sanador, el que sana todas mis dolencias, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que se cumple en Isaías 53 en mi vida tuvo mucho efecto, ¿verdad? Y es algo que yo quiero en esta mañana, ver lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué? Porque en este pasaje el Señor Jesucristo, cuando los fariseos y los escribas se acercan a querer ver en el Señor Jesús algo más grande, como que de repente dicen, a ver, he convertido el agua en vino, ¿a poco eso no te sirve? ¿Verdad? A veces nosotros como que de repente dicen, sí, como en un momento dado, sí, llegó el momento en que los magos de Egipto, cuando Moisés tira la varita y de repente se convierte en una culebra, dicen, que eso no tiene chiste. Nosotros también tenemos gente que lo puede hacer. Y llegaron 2 magos, ¿y qué hicieron cuando tiraron su varita? También se convirtieron ¿en qué? Se convirtieron en culebras, ¿verdad? Y entonces dice la palabra del Señor que la de Moisés se comió a las culebras de los egipcios, ¿verdad? Y eso aparentemente dicen, pues si ustedes han visto la película de los 10 mandamientos, Faraón voltea a ver a Moisés y dice, qué magia tan vulgar traes, ¿verdad? O sea, qué magia tan corriente es la tuya. O sea, no me impresiona lo que tú traes. Pero sin embargo, a medida que va pasando, cuando ven que se convierte el agua en sangre, que empiezan a venir las ranas, que después aparecen las moscas, y que después aparecen los piojos, y que después aparecen los tumores, después aparece el granizo, después aparecen las langostas, o sea, todo ese tipo de cosas. Cuando los magos de Egipto no pudieron hacer algo similar, ellos dijeron, Faraón, hazle caso a lo que dice Moisés, porque no podemos contra Dios. Nuestra magia, nuestro poder es tan limitado. Y mire, yo quiero decirle esto, mi hermano. Satanás tiene poder porque el hombre se lo ha otorgado. Porque en realidad Satanás no tiene poder. Él está vencido desde hace 2000 años. Y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que bajó a lo más profundo de la tierra y trajo cautiva la cautividad, y nos dio regalos a todos los que estamos aquí. Uy, a ver si lo cree o no lo cree. Mire, todos aquí ya estamos bendecidos por lo que Él fue a ganar en ese lugar. ¿Lo cree usted en esta mañana? Ahora, fíjese bien, yo quiero ver en esta mañana, y por eso vamos a leer otra vez el versículo 38 de lo que aquí dice la palabra del Señor en Mateo 12. Los escribas y los fariseos eran personas, eran cualquier personas en los tiempos de Jesús. No, mi hermano. Habían estudiado la palabra del Señor, se habían metido a la universidad de esos tiempos a estudiar lo que decía la palabra del Señor. Y conocían historias como las que vamos a ver a continuación. Y ellos habían visto que Jesús le había dado vista a algunos ciegos, que había resucitado al hijo de una viuda que se encontraba en el camino, que habían empezado a ver que ese maestro era diferente a todos los que llegaban y empezaban a platicar acerca de lo que era el reino de Dios. Y entonces llegaban momentos en los que de repente a algunos se les movía el tapete, Por ejemplo,
Nicodemo, dice la palabra del Señor, que lo tuvo que ir a buscar de noche. ¿Por qué? Porque si lo va a buscar en la forma que todos lo reconocen a Nicodemo, van a decir, bueno, ¿y este hombre qué? ¿Por qué? Porque era un fariseo. Sabía la ley de Dios y sabían que algún día iba a venir un Mesías, pero no se habían dado cuenta porque no percibían el momento. Y entonces de repente, como que no los convence absolutamente nada. Y lo primero que le dicen, no, nosotros queremos ver cosas más tangibles de tu vida. No nos basta con que resucites un muerto, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión, ¿sí? Yo le presento a un amigo a otra amiga. O sea, no era nada, eran amigos de nosotros. Pero esa amiga nos acompañó un día al templo donde íbamos mi esposa y yo en Ciudad Juárez. Y de repente se baja el chavo que tocaba la trompeta y dicen, ¿la conoces? Pues si viene con nosotros, claro que la conocemos, ¿no? Pero las preguntas que a veces salen como que no tienen lógica, ¿no? Ay, preséntamela. Cosas así. Entonces le presentamos a la amiga, ¿sí? Y ese día tuvimos mi esposa y yo una cena gratis. Ojo, pónganse truchas para que la pesquen, ¿sí? Si tú tienes que presentarle a una amiga a otro amigo, sácale la cena por lo menos. Se los presentamos, ¿no? Pero esta amiga tenía un papá, súper exigente. De verdad tenía un papá que nada más con su presencia les causaba ciertos temores a los hijos. Y entonces se hacen novios y le decimos, oye, pero tú tienes que ir a hablar con su mamá. Su mamá no hay bronca, su mamá también incluso había ido con nosotros en algunas ocasiones. Y entonces le decimos, pero al que tienes que convencer es al papá, ¿verdad? Y entonces el papá, de repente cuando lo conoce, pues lo acepta. Y ya en la plática de esas cosas que ya pues uno se tiene que ir relacionando, ¿verdad? Digo, no le he sentido porque no tengo hijas yo, ¿verdad? Tengo hombres, a lo mejor no voy a tener ese problema. Pero en un momento dado, ¿sí? Escuchamos cuando el papá le dice a este amigo, le dice, mira, tú para que te cases con mi hija, vas a tener, porque los dos estudiaron la misma carrera, ¿sí? Y eso no lo convenció el hombre, ¿no? Dijo, mira, eso de que estudies así, pues no me vas a poder enseñar a mí nada porque yo hasta exenté, le decía, y eso presumía él. Dice, no, pero me cambio de carrera, me voy para estudiar medicina. Y él dijo, ok, si quieres estudiar medicina y te quieres casar con mi hija, tú me vas a demostrar que resucitas a un muerto. Y le digo a este amigo, le digo, mira, tómale la palabra. Es más fácil que lo convenzas con la carrera de ingeniero a que lo convenzas con la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, pondrán la mano sobre los enfermos o sobre los muertos y algo va a suceder. Y entonces el papá en ese momento dice, no le des ideas, yo no quiero darle a mi hija. Y así sucede, ¿no? O sea, cuando la iglesia puede actuar en el poder del Señor, el Señor resucita muertos. A ver otra vez. Por medio de la iglesia los milagros son tangibles, son reales, mis hermanos. La iglesia tiene autoridad para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen, mis hermanos. ¿Sabes por qué a veces yo veo en las escrituras, en los evangelios, el problema que tenía los fariseos, los escribas, los saduceos con Jesús era por lo que él hacía, no por lo que él decía? Porque muchas veces es fácil decir, pero los hechos son mejores, ¿no es cierto? Lo que él demostraba al Señor Jesucristo, las señales, porque Juan es la única persona que le pone a los milagros señales. No dice este tipo de milagros o este tipo de cosas hizo Jesús. Él decía, estas señales hacía Jesús. Juan empezó a marcar como una señal. ¿Qué es una señal? Por ejemplo, un lunar, ¿sí? Un lunar. A veces los padres, ¿verdad? Yo conozco a un señor que le tuvo que revisar a sus hijos que tuvieran el mismo lugar en el mismo lado. No les digo dónde lo tenían. Pero en serio, no es broma,
Sus hijos tenían que tener el lunar de él en el mismo lugar. Y después nació uno que lo tenía más abajo. Imagínense nada más el problema, pero tenía el lunar, pero porque estaba más abajo decía que a lo mejor era medio hijo. Son señales, es una marca, la que distingue a alguien. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora, los tipos de señales que hacía Jesús, ¿sí? Juan no escribe todas las que escriben Lucas y Mateo o Marcos. Juan escribe unas señales un poquito diferentes a las de Jesús. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas no escriben la conversión del agua en vino. El único que le escribe es Juan. Pero hace la diferencia. ¿Por qué? Por el paso de las cosas que van a suceder. Y cuando ellos ven esto, le dicen, no. A ver, nosotros queremos ver una señal mucho más grande de lo que tú estás haciendo. Y la primera que les menciona aquí Jesús es la señal de la resurrección. ¿Me pone atención? La señal de la resurrección. A esta generación perversa y adúltera no les va a ser dada sino la señal de Jonás. Y Jonás, uno puede decir, bueno, si Jonás, ¿qué fue? Un personaje que no quiso ir a predicar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿A quiénes? A los ninivitas. ¿Sí? Cuando usted estudia la historia de los ninivitas, se va a dar cuenta de que muchos de nosotros ni hubiéramos ido. Eran sanguinarios, eran crueles. A sus hijos los sacrificaban en los ídolos. Los abrían, les sacaban las tripas. Casi eran aztecas. Es en serio. Los echaban en la lumbre. Y cuando tomaban a pueblos, ¿sí? Los empalaban a los prisioneros. O sea, eran crueles los ninivitas. Y Dios es un Dios que demuestra su misericordia para todos, mis hermanos. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado en descalificar a alguien. Ese ni perdón de Dios se merece. A veces lo usamos de eso porque estamos tan enojados, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos este personaje, Jonás, ¿sí? Jonás pasó por un proceso que de verdad muchas veces se nos hace fácil ver que se lo traga un pez y está adentro 3 días. 3 días. Hay gente que parece pato, ya con eso le entendieron todo. Hoy apenas comieron y ya lo fueron a desechar. Pero Jonás estuvo siendo digerido con jugos gástricos, con ácidos dentro de ese pez. Ya iba a decir una cosa que no tengo que decir, porque la ballena no se lo comió Jonás. Imagínense nada más de esto. Y esta persona, Jonás, el Señor Jesucristo dice, van a tener una señal ustedes, pero es la señal de la resurrección. ¿Llega aquí conmigo en esta mañana? Ahora yo le hago una pregunta. Si la iglesia no cree que Cristo está resucitado, entonces usted no cree en el Cristo que dice la Biblia. Cristo resucitó. Si Cristo venció la muerte, ¿qué es difícil entonces que Él pueda vencer? Porque Cristo lo puede lograr todo. Lo ganó todo en la cruz del Calvario. Por eso es muy interesante entender esto. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a irnos a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, por favor, apóyenme. Ahora, el poder de la resurrección es lo que la iglesia debe de predicar a un Cristo vivo. Por eso muchas veces nos critican, oigan, ¿por qué ustedes no traen un crucifijo? ¿Por qué no traen un Cristito aquí? ¿Por qué no lo traen? Porque Cristo es grande. O sea, Él es el más grande. Y no se puede comparar con algo tan pequeño. Su poder no es así. Su poder es inmenso.
Y lo describe Pablo. Por eso yo quiero que usted vea esto conmigo. Porque los escribas no lo podían entender esto. Ellos a lo mejor llegaban a decir, ok, está bien, hace milagros. Está bien, ya resucita muertos, pero eso ha pasado en otras ocasiones. Porque Elías también lo hizo. Eliseo también lo hizo. Pero eso no nos convence. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿quieren una señal? La señal de Jonás. ¿Y cuál va a ser la señal de Jonás? El apóstol Pablo lo marca muy bien en este capítulo 15. Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Fíjense bien, Pablo le dice a la iglesia, ustedes deben de perseverar en un evangelio, ¿sí? En este evangelio deben de estar predicando, de lo que vamos a ver. Y dice la palabra del Señor, tienen que predicar lo que dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Si no, están creyendo en vano. ¿Están creyendo en qué? En vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Pablo creía en Cristo? No. Por eso perseguía a la iglesia. Mató a Esteban. ¿No es cierto? A ver, ¿cuántos sabían que Pablo había matado a Esteban? Claro, consintió en su muerte. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra ¿a qué? Pues igual. ¿Estuvo presente, sí o no? Él en ese momento estaba como César, cuando le dicen que viva o que muera, y él hizo así. No, perdón, hizo así. Así le hizo. Esteban fue muerto porque Pablo dio la orden. ¿Sigue ahí? Por lo cual habéis retenido la palabra que os he predicado. Perdón, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Cristo murió por nuestros, no dice por sus pecados, por todos los de los que estamos aquí. O sea, delante de Dios nuestros pecados ya son limpios. Ya no debemos nada. Eso dice la Biblia, ¿Lo cree? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que entender? Que estamos recibiendo el perdón ¿de qué? De pecados. ¿Y qué fue? Versículo 4. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿A quién se entierra? A los muertos, ¿no? Ahora pregunta, ¿cuántos de aquí creen realmente que sí Cristo murió? Bueno, levante la mano el que cree que Cristo se hizo menso, que la fingió, que dijo, ay, cierro mis ojitos así que se crean que estoy muerto. No, Cristo sí murió. Realmente Cristo murió. ¿Y después lo enterraron o no? ¿Y qué fue que dice? Y que resucitó al tercer día conforme a lo que se me ocurrió. ¿O a qué? A lo que dice la palabra de Dios. Entonces Cristo le está diciendo a los escribas y a los fariseos: Jonás estuvo dentro de un pez, pero él no murió. Cuando lo vomita el pez, todavía a lo mejor ya no traía algunos pedazos, ni la oreja, a lo mejor el labio ya lo traía medio acá. Sí, o sea, imagínense 3 días en ácido, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuántos hemos olido un vómito que de repente hasta todo también hacemos?
¿A qué huele? Yo nomás he visto a un animal que le gusta su propio vómito. A los perros. Vomitan y regresan otra vez a comerse lo que vomitan. Es en serio, ¿eh? Pero si el vómito de hasta de nuestros bebés cuando fueron chiquitos que nos vomitaron, ¿a quién le gustaría? Huele, comadre. Puro Chanel. ¿A quién? Todos buscábamos la manera de cómo limpiarnos o quitarnos la ropa, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora este hombre tenía 3 días ya de haber sido digerido. Había comido comida kosher. ¿Cierto o no es cierto? Pues que era Jonás, un judío, ¿no? Ahí está. Y 3 días después la ballena, bueno, perdón, ya lo dije mal. El pez lo vomita. Pero Jonás no murió. No murió. Una de sus oraciones que hace Jonás es: Señor, no me dejes en el Seol, saca mi alma de aquí. Y dice la palabra del Señor que Cristo estuvo en la tumba 3 días. Él sí murió. Él sí murió. Por eso cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, ¿sí?, debemos de entender lo que el Señor es para tu vida. Si tú todavía piensas en un Cristo de este tamaño, entonces de este tamaño es tu fe. Pero si estás pensando en el Cristo que venció la muerte, entonces dice la palabra del Señor: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, antes lo entregó, y con él nos dio, ¿qué dice la palabra del Señor? Todas las cosas. ¿Qué nos dio? Todas las cosas, las visibles y las que dice, y las invisibles. La iglesia debe de entender que entonces Cristo no es cualquier persona. Jonás tiene mérito de haber salido de ese pez y de empezar a ir a predicar lo que el Señor le dice. Y el evangelio, perdón, y la predicación de Jonás no fue una super predicación. Él anduvo caminando en las calles de Nínive con un mensaje tan cortito, pero cambió todo ese lugar. ¿Y sabe cuál era? Dentro de unos días viene una destrucción total para este pueblo. Dios va a destruir este pueblo. Dios va a traer una destrucción para este pueblo. Y dice la palabra del Señor que hasta el rey, cuando lo escuchó, ¿qué hizo? Se vistió de ropas viles, se echó ceniza sobre la cabeza y ordenó que aún los animales no comieran absolutamente nada. Nadie había logrado predicar un mensaje tan cortito y que cambiara a muchas personas. Nadie, mi hermano. Jonás sí lo había logrado. Entonces, ¿tiene mérito Jonás? ¿Tiene mérito Jonás? Claro que sí. Evitó Jonás, aunque él no quería, pero él le evitó con esa predicación que Dios le mandó, que no fuera destruida Nínive. ¿No es cierto? Ahora imagínese qué puede usted hacer en el poder del nombre de Cristo Jesús cuando usted le dice a sus familiares lo que Cristo está haciendo en su vida. Porque en mi vida sigue haciendo muchas cosas el Señor. Por eso hablar de la resurrección de Cristo es uno de los temas que a la iglesia le debe decir: ay, es que el Cristo que yo tengo es real y está vivo. ¿Lo creen esta mañana? Volvemos, dice: y que fue sepultado y resucitó al 3er día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo,
me apareció ¿a quién? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. A ver otra vez, así predicamos y así hemos, otra vez, así predicamos y así hemos ¿qué? ¿Pero qué? La resurrección de Cristo. Yo sí creo que Cristo está vivo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Y dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Predicación. ¿Cuál predicación? La resurrección. Vana también es ¿qué? Nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros, ¿qué dice? Entonces, también los que durmieron en Cristo, ya chuparon faros. Si fuera mexicano, se hubiera escrito. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de, otra versión dice, de lástima. Pobrecitos. Ay, sí, creen en una tontería. Déjalos que sigan creyéndolo. Mire, usted se ha preguntado por qué los musulmanes no son atacados, los budistas, los Hare Krishnas. Existe un odio para la iglesia de Cristo. Es un odio, mi hermano. ¿Y sabe por qué? Porque para lo que muchos son las mentiras, para nosotros es una realidad de creer en un Cristo real, en un Cristo vivo, en un Cristo que lo podemos sentir, en un Cristo que se mueve en medio de su iglesia, que hace milagros, que le ha dado poder y autoridad a su iglesia. El diablo está tan enojado con la iglesia que predica del Cristo resucitado, no con la iglesia que canta bonito, no con la iglesia que tiene fama. El diablo está enojado con la iglesia que sabe que Cristo resucitó de los muertos, y si Él resucitó como dice la palabra del Señor, entonces nos dio todo el poder y toda su autoridad. Nos lo dio, mis hermanos, nos los dio. Por eso dice esto la palabra del Señor. Seríamos los que causáramos una lástima. Sí, pobrecitos, dice. Pero dice la palabra del Señor. Mas ahora, versículo 20. Mas ahora, Cristo, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos. Primicias de ¿quiénes? De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué dice? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego de los que son de Cristo, ¿en qué dice? En su venida. ¿En su qué? En su venida. Ahora Jonás, de verdad, mi hermano, si volvemos a predicar de Jonás, acuérdese de esto, mi hermano. Nadie hasta el día de hoy ha salido de un peso otra vez.
Pero Jonás, Dios permitió que saliera de ese gran pez y predicase un evangelio poderoso. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿es grande Jonás? ¿Ya lo vemos diferente? Claro que sí. Regrésese por favor a Mateo 12. Mateo 12. Porque estos hombres estaban queriendo encontrar en Jesús eso y les dice, mira, cuando veas que ya resucité, hasta te vas a ir para atrás. Mateo 12. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal les será dada sino la señal de el profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y ¿qué dice? Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Wow. Otra vez para que lo entendamos, las indirectas, iglesia. He aquí, más que Jonás está en este lugar. Estoy hablando de Cristo. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Versículo 42. Escuche. La reina del sur, la reina de Saba, una negrita, una reina, que cuando uno ve su historia, realmente esta mujer, ¿sabe por qué era reina? Porque tenía una sabiduría que le había heredado su papá. La había educado. Pero un día esta reina escuchó que había un hombre más sabio que ella. Y ella se quedó asombrada de querer conocer a este personaje. Y no le importó llenar camellos, agarrar a criados, cruzar peligros para conocer a Salomón. ¿Para conocer a quién? A Salomón. La historia no dice nuestra Biblia. Dice que se enamoraron los dos. La reina de Saba y Salomón. Y de ahí nació un hijo. Y de ahí Etiopía es uno de los países con mayores cristianos en la tierra. Porque una mujer quiso un día escuchar de dónde venía la sabiduría de Salomón. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Sabe que muchas veces el enemigo a la iglesia le ha engañado con que no tiene sabiduría? Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, pero más grande que Salomón, en este lugar está. Uy, otra vez, más grande que Salomón está en ese lugar. Y yo le tengo una noticia, iglesia. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos la qué? ¿La mente de quién? Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Ahora, imagínense nada más que hasta el día de hoy, lo que Dios le permitió a Salomón obtener, ¿sí? Bueno, vámonos primero. Vámonos a un pasaje más interesante. Bueno, está interesante también, ¿verdad? Quiero que veamos entonces primero Primera de Reyes, por favor. Capítulo 3. Después nos vamos a Proverbios. Primera de Reyes 3. Póngame atención en esto. Miren. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora póngame atención en esto. Vamos a irnos al versículo 3. Y dice la palabra del Señor, dice, mas Salomón, ¿qué dice? Amó ¿a quién? A Jehová. Ahí empiezan los detalles. Ahí empiezan las cosas que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué este hombre tiene?
¿O por qué este hombre es sabio? ¿O qué es la diferencia? ¿Usted quiere ser un empresario? Deje de pararse a las 12 del día. Actúe como empresario. Sí. Conocí a un señor que antes de que él tuviera lo que llegó a ser lo que es su negocio hoy en día, que se los ha heredado a los hijos, sí, el señor no tenía trabajadores, pero el señor nada más dormía 3-4 horas del día, bueno, de la noche, y su negocio nada más era vender cortinas. Y el señor iba a casas, tomaba medidas, regresaba, empezaba a trabajar hasta las horas de la noche. Conocí muchos empleados de él quejándose y diciendo: es un negrero, no hombre, este cuate, mira, tiene un chorro de negocios, ya tiene otro de este lado y todo eso. Y un día le pregunté, le dije: bueno, ¿te has preguntado por qué este señor lo logró y tú no lo has logrado? Y uno de ellos era su yerno de este señor, que le dice: mi suegro nos ha contado que nada más dormía 4 horas. Y él tomaba medidas, venía a armar, se llevaba las cortinas, las ponía en las casas, y así estuvo por varios años, hasta que su negocio empezó a crecer. Hay gente que quiere tener un negocio, dicen: ay, hoy no abrimos, ay, va a llover. Escúcheme lo que yo quiero decirle, mi hermano. A veces en la historia de la iglesia o en la Biblia nos encontramos personajes como Salomón. Por eso yo quise llevarlo antes de irnos a Proverbios a lo que dice: pero Salomón amó más ¿a quién? A Dios. Lea lo que es anterior. Y Salomón tenía buen gusto, Ahora regrese al versículo 1. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de ¿qué? Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos, que dice, tiempos. La clave de todo éxito, mi hermano: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te viene por añadidura. ¿Sí lo está entendiendo? Aquí Salomón lo está demostrando. Él pudo haber dicho: y Salomón amó a la hija de Faraón, pero empieza diciendo el versículo 3: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel que dice: ay, es que hoy va a llover. Lo vemos por la transmisión. Mi hermano, busque primero el reino de Dios y todo le va a venir por añadidura. Y se le apareció Jehová. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se le apareció? Yo me he dado algunos tiros con pastores que dicen: no, es que eso nada más fue figura. No, aquí mi Biblia dice que se le apareció. ¿No dice eso su Biblia? Eso dice mi Biblia. Es que no hay hombre alguno que hubiera visto al Señor y no muriese. Dios es Dios, y a Él, a quien quiere, se le aparece. Así de sencillo. A lo mejor tiene que hacer algo en sus moléculas de Salomón para que no sea desintegrado por su presencia, pero algo va a hacer para que se le aparezca. Y se le apareció, ¿quién dice?
Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pídeme lo que quieras que yo te qué. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni número por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Ya lo tienen ahí? Proverbios 1. A ver qué le agradó a Dios. ¿Sigue aquí conmigo? ¿A cuánto nos está hablando Dios en esta tarde? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y enseñanza. Eso es lo que significa doctrina. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos. Que dice: el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es que pongas a Dios en primer lugar de tu vida. ¿Lo entendió, mi hermano? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, los que no tienen cerebro, para que entienda. Aquí vemos gente que tenemos cerebro. ¿Cuántos dicen amén? Los insensatos desprecian el regaño de su mamá, el regaño de su papá. Ay, ya me quiero ir con mis amigos. Ellos ya viven solos. ¿Y qué? Mientras tú vivas con mamá y papá, te sujetas a tu mamá y a tu papá. Uy. ¿Cuántos dicen amén? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Regrésese a Primera Reyes 3 y vamos a ver algo en Salomón. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Le agradó Dios lo que le pidió Salomón? Versículo 16. En aquel tiempo, o sea, mira, tú le pides a Dios sabiduría ahorita y Dios va a estar respondiendo luego, mi hermano. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres, dígalo, dos mujeres. Wow. Ay, el rey se le pusieron dos mujeres rameras enfrente de él. Y dice, y se presentaron delante de él. Versículo 18. No, 17, perdón. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando ella en casa, con ella en casa. 18. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también.
y morábamos nosotras juntas. Ninguna de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Váyamelo pasando rápido, por favor. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y la puso a su lado y puso al lado mi hijo, su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. 22. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante de ¿quién? Yo las hubiera mandado a matar. ¿Y qué dice el versículo 24? El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que ¿qué? El que. Yo creo que aquí a muchos ya hubieran sacado de sus casillas esto. 24. Y dijo el rey: tráiganme un machete, porque era mexicano Salomón. Y trajeron al rey, digan conmigo, un machete. 25. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad ¿a quién? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios. Subraye eso en su Biblia, mi hermano. ¿Sabiduría de quién? ¿Sabiduría de quién? Entonces Salomón sí era grande o no. Pero ese día Jesús dijo: pero más grande que Salomón está aquí. ¿Lo cree usted? La pregunta, mi hermano, aquí es: ¿en qué Cristo está creyendo usted? Porque la iglesia muchas veces limita a Cristo. Y yo quiero contestarle con el Salmo, mi hermano. 73, por favor. Salmo 73, y con eso voy a ir terminando. ¿Quién era el papá de Salomón? ¿Quién era el papá de Salomón? ¿Quién era el papá de Salomón? ¿Qué clase de Dios le presentó David a su hijo Salomón? Porque a veces nuestros hijos todavía dicen: ay, pa, ¿crees que Dios me pueda responder? Y entonces uno dice: ¿qué? ¿Qué clase de Dios estás creyendo tú? Porque como padre nosotros transmitimos a los hijos qué clase de Dios nosotros tenemos. ¿Lo cree usted en esta tarde? ¿Lo cree en esta tarde? Y quiero que se vaya conmigo a Salmo 73, por favor. Vamos a leer desde el versículo 21, por favor. Ahora, yo no le quiero decir con eso, mi hermano, que no van a haber momentos difíciles. Claro. Es más, a veces dan ganas de ya no hacer nada, echarnos en un sillón y ver todo el día series hasta que se acabe el día y que el mundo siga girando y que no se hizo de comer y que ya tienes manos, hazte tú.
¿No es cierto? ¿Cuántas veces en la noche dicen, ay, mañana otra vez ir a trabajar, tomar la misma combi, salir a la misma hora, a veces ver otra vez si va a llover? Y todavía llego a mi casa y empiezan otra vez, es que fulano me hizo esto, es que... Mi hermano, aquí está en este lugar uno más grande que Salomón y que Jonás. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Sabe qué dice una versión? Era como un buey delante de ti. Sí lo entendió, ¿verdad? Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Versículo 25, mi hermano, y 26. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? ¿En dónde? En los cielos. ¿Y qué dice? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Y qué dice el 26? Mi corazón y mi carne desfallecen. Sí es cierto, mi hermano. Van a haber momentos difíciles en la vida. Pero cuando tú sales de esas cosas, de esos momentos, entonces te vas a dar cuenta de que siempre te estaba agarrando y te iba diciendo, mira, vente por acá, vámonos por allá. Y su mano poderosa siempre nos va a sostener. La mano poderosa de Dios. ¿Qué dice? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si usted está apoyado en Cristo, la palabra del Señor dice que Él es la roca inconmovible. ¿De qué? ¿De ayer o de los siglos? De los siglos. Por eso cuando los escribas y los fariseos le decían, no, nosotros queremos ver otro tipo de señal, esas cosas, y el Señor le dice, uy, para ustedes la señal de Jonás, pero mayor que Jonás está aquí, porque voy a vencer a la muerte, y con todos, con eso me los voy a llevar a todos conmigo, y ellos van a resucitar porque yo también ya resucité. ¿Hay esperanza para la iglesia? Claro, tenemos vida eterna. ¿Hay esperanza para la iglesia? Claro, porque mayor que Salomón está aquí. Y si Salomón fue usado en su tiempo y se convirtió en el hombre más rico del mundo, en la persona más sabia del mundo, que hasta venían a verlo de lejos, ¿qué podemos hacer? Una iglesia poderosa con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo. Por eso con nosotros podemos cantar algo que sí es real y decirle que tú eres hermoso, que tú eres grande y que tú eres maravilloso. Pero yo quiero que usted entienda esto, mi hermano. No venimos a cantar por cantar, venimos a tener sentido de lo que cantamos. Póngase de pie en esta tarde. Y yo quiero decirle esto, mi hermano. Hay momentos que la situación va a apretar más. Hoy, por ejemplo, nuestros compatriotas en muchos estados están pasando por una situación difícil. Hidalgo, Puebla, Veracruz. A lo mejor a nosotros no nos tocó, pero cuando hemos pasado por el valle de sombra de muerte, cuando hemos tenido que cruzar el desierto solitos, cuando de repente sentimos como que los hijos de repente a lo mejor ya no hay futuro para ellos,
Yo quiero que en esa tarde tú digas lo que dice la palabra del Señor en ese salmo. Cuando todo esto estaba pasando por la vida de David, él dijo: ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El Cristo que resucitó, a pesar de que está sentado a la diestra del Padre, está en este lugar. Y Él es real. Él es real. Y la palabra del Señor dice: y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero que en esta tarde, primero ministremos, adoremos al que está en los cielos, al que está a la diestra del Padre, pero que al mismo tiempo está aquí, porque uno mayor que Jonás y uno mayor que Salomón está en esta casa. Pero también te quiero invitar a algo. Habla en la semana de este Cristo. Dile a la gente quién es Cristo. Su resurrección cambió la iglesia del primer siglo. Tus vecinos, tus familiares, tus amigos no necesitan una palabra de motivación. Necesitan escuchar qué clase de Dios vive en tu vida. Cierra tus ojos un momento y vamos a adorarlo. Y dile en esa tarde: en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Quiero que le tome sentido lo que vamos a decir. En mi corazón hay una canción